Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y el día de hoy vamos a conversar sobre un tema que todos nos encontramos en la televisión, en los periódicos, en todas partes, las elecciones de los Estados Unidos, que sin duda, como ninguna otra época, se han vuelto fundamentales para México. Y quizá, como en ninguna otra ocasión, México ha sido tan importante, o por lo menos tan mencionado en las elecciones. Para empezar un poco a describir el problema, José Luis, ¿cuáles son de alguna manera las coordenadas que para los mexicanos deben ser contempladas de esta elección? Digamos, viabilidad de que gane el candidato u otro candidato, aunque ganen los dos candidatos, cómo nos va a ir en el TLC, qué sé yo, ¿no? Mira, una lectura que yo he sugerido que se tiene que hacer desde México, primero es identificar cuáles son las claves históricas del proceso que hoy vivimos en esta coyuntura de junio para acá, es decir, del año pasado cuando Trump declara su candidatura de esa forma tan explosiva, en la Torre Trump cuando se declara contra México, anti-mexicano y contra los mexicanos. Ahí se marca la pauta de lo que yo llamo un quiebre cultural y político en los Estados Unidos. Una crisis ideológico-cultural que se viene viviendo, por supuesto una económica que viene de los 92 y que Trump aprovecha en forma muy eficiente hasta ahora, pero la del discurso, el discurso de Trump es un discurso invasor, un discurso que a través del cual secuestra al Partido Republicano y ese secuestro opera a partir de posiciones extremas. Una de ellas es la xenofobia y el antimexicanismo. Entonces, primera lectura importante. Segunda, la declaración contra el Telecán y contra todo lo que tiene que ver con los temas de la relación bilateral que son muy sensibles para todos, migración, comercio, nuestros vínculos con esa frontera de 3.000 kilómetros son inmensos, multidimensionales, complejísimos, como para decidir de la noche a la mañana que algo que tiene que pasar además por el Congreso estadounidense, que es la suspensión del Telecán, declararlo de esa manera tan rotunda. Entonces, yo creo que no debe haber susto del lado de México. No hay posibilidad de interrumpir el Telecán de una manera tan brutal como Trump lo está proponiendo, porque tiene que ser el resultado de un consenso nacional. Y en tercer lugar, más tranquilos estemos, Trump no va a ganar la elección, en consecuencia lo que sí vamos a vivir va a ser el efecto de la invitación del 31 de agosto de Trump a México, que fue un error histórico y político por parte del Estado mexicano, porque se adelantó a un hecho, no solo de un hecho político, que es la elección del presidente, o de la presidenta en este caso, sino que apostó también, equivocadamente, por una de las posturas en la contienda, y esto le ha costado a México, pues, y al gobierno de Peña Nieto, y también a nosotros, en términos de nuestra autoestima, enormes costos, enormes grados ¿cómo decirlo? Desencanto. De desencanto y de agravio. Entonces yo creo que estos tres elementos están ahí en la balanza y vamos a ver qué pasa. El proceso electoral me parece que lleva su curso. Tenemos una tendencia bastante marcada hasta el momento hacia el triunfo del Partido Demócrata y la descomposición de un Partido Republicano que está dividido en cuatro. Eso lo puede aprovechar México si tenemos inteligencia estratégica en la definición de nuestras prioridades en política bilateral con los Estados Unidos. ¿Y eso qué significa, Xochitl? Bueno, pues eso significa muchísimas cosas, ¿no? Porque hablando también un poco de la parte económica, leía hoy por la mañana un informe que hizo Citibanamex sobre las implicaciones que podría tener que ganara uno u otro candidato, ¿no? Y decía claramente que si en el caso de que gane el candidato del Partido Republicano, México tendría un crecimiento mucho menor a lo pronosticado, a lo ya menor, ¿no? Que está pronosticado, que es de más o menos 2.3%, entonces estaríamos hablando de un crecimiento mexicano de 1.8% de nuestra economía. Sin embargo, en el caso de que ganara la candidata del Partido Demócrata, pues el crecimiento sería tal vez el pronosticado, 2.3% en la economía y tal vez un poquito más, que es lo que se pronostica. Y eso, bueno, pues tiene mucho impacto en muchas cosas que nos afectan a todos los mexicanos, ¿no? Una de ellas, por supuesto, es la tan mencionada inestabilidad de nuestra moneda, ¿no? En los últimos meses. Y me voy también un poco a la parte social que mencionaban. Creo que es una campaña muy atípica. En Estados Unidos no estábamos acostumbrados a una campaña donde un país
vecino o no vecino fuera el foco central de una campaña en Estados Unidos. Han sido debates atípicos, han sido mensajes atípicos, las plataformas han sido lo menos discutido de las campañas, y hablo, por ejemplo, de temas muy importantes como los hidrocarburos, como el tema de género, ¿no? Que los dos partidos tratan, por ejemplo, el tema de género, y cuando tú buscas la palabra mujer en las dos plataformas, aparece aborto. Y es a lo único que se van, no se van a cuestiones más de equidad, de salarial, algunas otras cosas. Y, por ejemplo, el Partido Republicano dice que ni un peso a las personas que quieran realizarse un aborto, y el demócrata todo el peso, ¿no? Otra situación, el tema de cambio climático, por ejemplo, ¿no? Que los republicanos dicen que es un triunfo de los extremismos, que es un invento, que eso no existe, y los republicanos dicen que sí, los demócratas, perdón, dicen que sí es un tema que hay que tratar con mucho cuidado, que es un tema de agenda. El tema del fracking, por ejemplo, ¿no? En el tema de extracción de petróleo, también son temas que se han tratado pues muy por encima o que ni siquiera se han mencionado y que tienen gran impacto, porque finalmente la política que se da en Estados Unidos tiene repercusión. Nosotros tenemos elecciones ya muy pronto también, y el mismo hecho de tener una candidata mujer creo que tendrá cierto impacto en los demás países de América Latina, ¿no? Ahora, con respecto a la política, que tú decías, la política exterior, hay dos cosas, me parece a mí, con respecto a la política mexicana hacia los Estados Unidos, que habría que considerar. Uno, la estrategia como país, ¿no? En términos de cómo hoy o en un futuro próximo negociar con los Estados Unidos y con quien quede. Pero la otra es también algo que creo que hace el gobierno mexicano, aunque no se sabe, que es esa estrategia que hace con los mexicanos en los Estados Unidos. Cómo realiza una serie de actividades que creo que se han venido haciendo, ¿no? A través de los cónsules y de los consulados, y trabajar con los migrantes mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Y con las organizaciones de migrantes en Estados Unidos. Algo que creo que sí es importante recalcar es que la inexplicable visita de Trump a México, que creo que va a ser un factor que va a afectar la relación bilateral entre nuestro gobierno y el estadounidense. Sí, como lo comentaba José Luis, las encuestas van en lo correcto. Hillary tiene arriba del 90% de probabilidades de ser la próxima presidenta. Y el haber invitado al candidato Trump, darle la investidura de jefe de estados, ¿no? Pararlo junto al presidente, y a dar un discurso en el que el presidente básicamente no exigió una disculpa, no exigió que se retractara de los comentarios hechos en contra de los mexicanos. Yo creo que fue un grave error, porque de hecho para Trump fue genial. Fue un acto de campaña gratuito, sí, y que horas después fue, ¿no?, a los Estados Unidos a decir Arizona, exacto, a hablar de cómo se había sentado con el presidente y que nosotros íbamos a pagar la pared, ¿no?, el muro, aunque no lo sabíamos en ese momento. Entonces fue un agravio no solo para los mexicanos acá y los mexicoamericanos allá y los migrantes allá, hablando de migrantes. Es inexplicable cómo un presidente con una baja aprobación presidencial invita a la persona menos querida después de él, ¿no? Claro. En el país. O sea, y el argumento de que invitamos a los dos y él respondió luego, parece que cayó trampa, ¿no?, del candidato Trump, cuando históricamente las relaciones exteriores de México es de no intervenir, y no vas a intervenir en un proceso en los que los electores de otro país no han decidido quién va a ser su presidente, ¿no? Entonces ahí metió una serie de cosas que a mí lo que me preocupa es cómo va a ser la relación en efecto si gana la candidata Clinton, ¿no? ¿Cómo va a ser ese acercamiento? Obviamente los Estados Unidos somos un país vecino importante, ¿no? Y por la cuestión migratoria se había logrado tener un apoyo republicano y demócrata para impulsar la reforma migratoria. Vamos a ver ahora qué pasa con el nuevo Partido Republicano o con lo que quede del Partido Republicano. Ahorita lo que los republicanos están diciendo es, si no votan por Trump, al menos vayan a votar por el Congreso por nosotros, ¿no? Es una estrategia que siguieron en elecciones anteriores cuando el candidato era Dole, que iba a
perdiendo, pero a diferencia, en esa elección, Dole apoyó esa estrategia porque sabía que no iba a ganar, entonces fue y dijo, sí, no voten por mí, no importa, pero vayan a votar por el Congreso. Y obviamente Trump no va a hacer eso, porque a Trump lo que le interesa es ganar, ¿no? Y bueno, ya está peleándose con el partido. Que ya no va a seguir recaudando, ¿no?, para los republicanos. O sea, va claro. Acaba de hacer un comentario. No es la primera vez que un presidente invita a un candidato. Sí, sí. ¿No? Se había invitado antes y creo que el tema aquí fue lo que tú decías, o sea, no puedes invitar a la persona menos querida del país, ¿no? Las formas creo que no fueron para nada las correctas, fueron violentísimas incluso con los mismos lineamientos de diplomacia, ¿no? Básicos, pues de la invitación, por dónde salió, quién la hizo, cómo la comentaron y creo que, bueno, finalmente no creo que sea malo que tengamos aquí a los precandidatos, pero sí creo que las formas debieron cuidarse extremadamente. Se le dio tratamiento. Bien si vienen, ¿no?, los dos. Se le dio pues la vez pasada no vinieron los dos, vino solamente uno. Sí. Vino McCain, exactamente, pero vino de visita, exacto, a eso voy, o sea, no vino como jefe de Estado, ¿no? Que fue el tratamiento que se le dio a este señor, ¿no? En eso coincido, no creo que sea malo, creo que es muy sano tener las visitas, sin embargo, sí hay que cuidarlas muchísimo y creo que fue el timing peor selecto, por eso seleccionaban en la historia de la política exterior mexicana, ¿no? José Luis, ¿querías decir algo sobre esto? Sí, mira, yo celebro enormemente que estemos en este programa contigo porque uno de los asuntos que, por cierto, discutimos en un foro con Juan Ramón de la Fuente, nuestro rector, en donde hablábamos de la universidad pública y la selección y la relación bilateral hace poco, celebró el CISAN. Él simultáneamente ese día había escrito un artículo que se llamaba Resarcir la autoestima, que se publicó en un periódico de circulación nacional a propósito de la visita de Trump. Y la propuesta que hicimos en ese foro fue que la universidad tenía que hacer una propuesta ampliada de diplomacia cívica para demostrarle a los estadounidenses, sobre todo aquellos que creen que el discurso de Trump es verdadero, y sobre todo Trump, que en México tenemos muchísimas otras cosas de las que Trump habla. Entonces, creo que este programa contribuye a ese debate. Y yo creo que es importante también que la casa, nuestra máxima casa, esté planteando esto frente al Estado mexicano, que se ha alejado innecesariamente y peligrosamente del consejo siempre sabio de aquellos científicos y académicos que están siguiendo los temas de las realidades internacionales y nacionales. Entonces, con respecto a lo que decías, quiero retomar lo que decía Rosario sobre el asunto migratorio. Yo creo que México ha cometido un grave error. Está demostrado que la Cancillería se negó a que la embajada y sus consulados hicieran trabajo a través de las organizaciones civiles en los Estados Unidos, a través de los consulados, para apoyar el registro y nacionalización y ciudadanización de muchos de nuestros connacionales allá. Lo están haciendo los países centroamericanos. Continuamos, tenemos que hacer un corte, perdón. Continuamos con esto. El caso de... Regresamos. José Luis, estabas comentando sobre estos efectos. Y retomando lo que Rosario y Xóchitl decían cuando hablaron de la relación bilateral y la cuestión migratoria, yo creo que México no debe de confundir no intervención. Yo no estoy de acuerdo con el concepto que esté en el 89 constitucional, pero ahí está, ni modo, es legal. Y con una pasividad suicida, sobre todo frente a una coyuntura tan crítica en donde México está de por medio y los intereses mexicanos. Tenemos 85% de los 11,5 millones de indocumentados son mexicanos. A esa extensión de soberanía nacional, nuestros paisanos hay que apoyarlos. Entonces, creo que ha sido una equivocación muy grande de Cancillería haber legado al cuerpo diplomático en Estados Unidos a apoyar proactivamente a la población que estarían potencialmente en posibilidades de votar en los Estados Unidos para que lo hiciera. ¿Por qué? Porque yo creo que sí México tiene que coadyuvar a que un individuo como Trump no llegue al poder. Independientemente, eso es una toma de postura que definitivamente se tiene que hacer con delicadeza, con cuidado, con una diplomacia donde se guarden protocolos, se cuiden las etiquetas y todas esas cosas que no se cuidaron el 31 de agosto pasado, para que podamos reconstruir una política exterior que, en mi opinión, está en este momento arruinada en muchos flancos, particularmente en el flanco de la relación con los Estados Unidos. No tenemos una estrategia bilateral
Y tampoco tenemos una estrategia internacional, pero particularmente bilateral con respecto a dos temas claves. El tema de la seguridad de nuestros migrantes y el tema de la seguridad nacional en función de los conflictos que vivimos desde pues, el narcotráfico y el tráfico de armas y desde luego el tráfico de drogas. En ese tema estamos muy atorados y yo creo que podríamos destrabarlo replanteándonos la relación con un partido demócrata que definitivamente está resentido. Hillary Clinton declinó la invitación, y yo entrecomillo invitación del presidente de México, y decidió ver, una vez que fuera electa, ver cómo hacerle con México. Yo creo que como buena profesional de la política que es Hillary, no va a ser revanchista su posición, pero probablemente sí enfríe en un primer momento la relación con los pinos. Sí, bueno, una cosa que, digamos, Trump no está cayendo por muchas cuestiones de carácter personal, pero hay una cosa terrible, y es que más del 40% de la población americana ha comprado este tipo de discurso xenofóbico, este discurso de un nacionalismo exacerbado, este populismo de derecha. Y esto es una cuestión que nosotros tenemos que tomar en cuenta para el futuro, a propósito de las políticas que México debe seguir, no solamente oficiales con la próxima presidenta o el próximo presidente de los Estados Unidos, sino en general como una estrategia que tiene que seguir México, ¿no, Rosario? Sí, yo creo que en ese aspecto el discurso de Trump está resonando en gente que está enojada con el sistema, que siente que el sistema no le funciona y que hay otros que se están aprovechando y que no son como ellos, ¿no? Entonces me estoy refiriendo a gente de clase media, clase trabajadora, en su mayoría blancos, ¿no? Que han perdido el trabajo, que la educación que tienen ya no es suficiente para tener un buen nivel de vida y que añoran ese paraíso perdido que tal vez nunca existió, en el que con las condiciones que tienen ahorita les podría ir mejor. Y de hecho tienden a ser gente que no se movilizaba antes tanto, ¿no? Existían ahí y los republicanos de repente lo iban moviendo, pero esto le ha estado pasando al Partido Republicano desde que salió el Tea Party, ¿no? Entonces, por eso ahorita están en una encrucijada de que no pueden darle la espalda a Trump, porque ¿qué pasa con esos votantes que ya están movilizados? Pero de alguna manera, entonces es mi lectura de qué está pasando ahorita. Mi otra lectura es que la diversidad social en Estados Unidos va en aumento y la cantidad de gente que puede votar, que no tiene estas características demográficas, va en aumento. Entonces, de alguna manera, sí creo que lo tenemos que tener consciente de que existen estos prejuicios, de que existe este resentimiento, pero también no pensar que esto va a coadyuvar a una animosidad futura significativa. Un problema que sí existe y que creo que es importante es si Trump decide no acatar el resultado electoral en caso de que pierda, porque ahí hay gente que va a estar movilizada y gente que desde ahorita piensa que el sistema electoral está en contra de Trump y que ya hay un fraude increíblemente enorme y que van a quitarle las elecciones. Entonces creo que esa parte de la responsabilidad, que por supuesto parece no tener el candidato Trump, de la élite de calmar a sus seguidores y de aceptar las reglas del juego, de decir no importa, vamos a seguir jugando el juego democrático, ahí eso es lo que a mí sí me preocupa que pase posterior a la elección, pero en un mediano plazo creo que estos ánimos van a seguir existiendo, pero no se van a convertir en mayoritarios. No se van a agudizar. No, bueno, mayoritarios quizá no, pero sí van a ser. No. Sí. Y tendrá que ser también el mismo Partido Republicano el que ponga orden, ¿no? También, porque tampoco le conviene al Partido Republicano tener una crisis de desestabilización democrática, ¿no? Una crisis de credibilidad en esta democracia norteamericana que se ha construido a través de todos los tiempos, que viene también a cimbrarse con esta campaña tan atípica que hemos tenido. Yo creo que ellos también tendrán que controlar esto, ¿no? Y este discurso que exacerbó precisamente eso, ¿no? A todas estas personas que a lo mejor calladamente querían decir eso y estaban buscando, ¿no?, alguna válvula de salida, porque es una parte fuerte de la población. No estamos hablando de poquita población la que tiene de seguidores Trump, que me parece que también, respaldando lo que decías, José Luis, hay que buscar la manera de contrarrestar con toda la gente mexicana que está allá. Sí, pero fíjate, aquí hay un elemento un monstruo de tres cabezas. La primera
se deja crecer a Trump y la corresponsabilidad del Partido Republicano de la élite es enorme. Enorme, claro. Se deja, al principio el Tea Party, ahorita el Partido Republicano está dividido en 4 facciones, radicalmente y distintas entre sí, y en consecuencia me parece que va a tener un problema serio para la reconstrucción. La segunda cabeza es el hecho de que esta población marginada es un sector de población blanco cristiano, es el estadounidense blanco cristiano, ¿no?, que está defendiendo su derecho de piso, religión y raza. Por esa razón el discurso antimexicano y el discurso antiislámico de Trump ha aprendido tanto, porque ellos están diciendo, nos están quitando la posibilidad de seguir siendo mayoría. Y entonces, en consecuencia, nosotros nos vamos con el líder carismático, en este caso el líder populista, que es Trump, que vocifera a la primera de cambio y ofrece un producto político que es comprable por este sector de población, que ya, como lo dijo Rosario, vive una condición económica objetivamente complicada desde los 90, en donde las nuevas tecnologías y la tercera revolución industrial los margina el proceso productivo. Y el tercer elemento es la imposibilidad, está demostrándose enfáticamente, de ganar una elección siendo un partido blanco. Si el Partido Republicano sigue insistiendo en ser el partido de los blancos, va a pasarle lo que le está pasando allá, que es perder la elección en estados como Florida, incluso Texas, Nevada, Arizona, en estados muy importantes donde los latinos, los afroestadounidenses, los islámicos, los asiáticos están teniendo una presencia cada vez mayor y determinante para ganar regionalmente estados que son claves para ganar el colegio electoral. Bueno, mi pregunta a lo mejor es demasiado catastrofista, pero por eso la planteé. Porque en realidad a lo que voy es que estos líderes carismáticos, que incluso eventualmente pueden poner en crisis los partidos tradicionales, eventualmente no Trump, si esto se mantiene, digamos, es una tentación muy grande de seguir en esta línea populista, este populismo de derecha, que se dio en Alemania, que se da hoy en Europa Central, en varios países de Europa Central, que fue la apuesta de algunos de los conservadores del partido Tory con respecto al Brexit. O sea, en realidad no estamos hablando de un fenómeno ahí nada más que hoy está ocurriendo y que va a desaparecer. Eso creo que ese es el tema. Y lo que tú dices es muy interesante, por eso planteaba yo qué iba a hacer México. Cuando tú dices, ya no es tan fácil que solamente un partido gane con este grupo, digamos, de blancos cristianos, es muy interesante. ¿Qué hacer entonces con esa población de mexicanos y otros que muchas veces no están organizados políticamente? Que eso es lo que creo que era lo que México debería ayudar, ¿no? Pues yo creo que sí, y me permito el paréntesis nada más para decir e insistir de nuevo a nuestros oyentes a la mesa en que México tiene que hacer una política local en nuestras comunidades. De hecho, México siempre lo hizo. Ahora resulta que le dio miedo por no sé qué razón y se retrajo. Entonces yo creo que es importante, porque además son comunidades que necesitan a México, son comunidades que necesitan el apoyo consular, la asesoría de los abogados de los cónsules. Muchos de los voluntarios que están trabajando con estas poblaciones que son potencialmente nacionalizables y registrables, por lo tanto para ser votantes, hasta el 20 y tantos del pasado octubre, creo que era por ahí el límite, ¿no? Están siendo relegadas y abandonadas por su propio país, el país del cual salieron expulsados económicamente. Entonces, yo creo que México tiene que replantearse su estrategia migratoria. Se hizo cuando se fundó el IME en los principios de siglo, con el gobierno foxista. Me parece que se hizo exitosamente, me parece que fue una idea correcta. Tenemos muchas organizaciones de hispanos, particularmente de mexicanos en los Estados Unidos, que están esperando feedback de México. Y yo creo que esa es la asignatura pendiente de la política exterior mexicana y, en definitiva, sí, tomar las precauciones debidas para lo que venga. Porque lo que viene puede ser complicado, reconozca o no, yo creo que va a reconocer los resultados Trump si es que pierde, reconozca o no el candidato. Ahí podemos apostar. Esa es una buena apuesta, ¿no? Sí, ¿Sería suicida Trump? Porque al final de cuentas se le van a ir encima. No, porque Trump solo tiene los intereses de Trump en mente. Así es. O sea, ¿quién Pero se le va a ir sus encima? intereses económicos son importantes. Pero ¿sí? está perdiendo ahí, ¿no? Sí está perdiendo económicamente. Sus hoteles están perdiendo. Sí. Y de bueno, hecho, y toda la élite económica le puede voltear la cabeza, y la élite política, toda la élite del poder, como le llamaban. Lo están haciendo ya, Fernando. Es y interesante. espero que lo hagan eficientemente, porque es que la otra es el ego. rápido. O sea, el ego de tener a todos estos seguidores que aclaman lo que diga. Y algo que creo que José Luis tiene toda la razón en que no solo se debe de ver como estrategia para
los Estados Unidos, sino como estrategia para defender a los mexicanos migrantes en Estados Unidos, ¿no? Algo que le pasó al Partido Republicano. El Partido Republicano, ojo, en cuestión de valores, es más cercano a los mexicanos. O sea, mexicanos religiosos católicos que, por ejemplo, están en contra del aborto, que no aprueban, en promedio estoy diciendo, el matrimonio igualitario. Por eso el voto latino era decisivo antes. O sea, en las últimas elecciones Bush, ¿no? El voto latino le dio la presidencia. Pero y entonces esa era la estrategia del Partido Republicano de recoger a estas personas que no son blancas, pero que comparten los valores sociales con ellos. Y Trump está acabando con eso totalmente. Está alienando a estos grupos para decir, a mí no, esto ya es secundario, ¿no? Voto por Hillary, que de hecho sí ha hablado de igualdad salarial de mujeres, ¿no? Ella sí, pero en la plataforma es interesantísimo. Sí, pero en el sitio de internet y todo tiene la propuesta, ¿no? Como la parte más que pública, es mucho más igualitaria de género, pro aborto, ¿no? Todo esto que es mucho más liberal. Ya se nos acabó el tiempo. Perdón, es muy interesante todo lo que estamos aquí discutiendo. Vamos a tener otro programa, se los garantizo. Y yo me quedo con una cuestión fundamental. Esta es una lección clave para México y para, de alguna manera, pensar su posición frente a los Estados Unidos y qué política exterior piensa hacer de aquí en adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.